Cuando Cantinflas terminó de filmar El analfabeto en 1961, sabía que acababa de crear algo peligroso. No era una comedia más, era una bomba, una película tan brutal, tan honesta, tan devastadora en su crítica al sistema educativo mexicano, que el gobierno hizo todo lo posible por enterrarla. Pero lo que nadie esperaba era que Cantinflas hubiera filmado una segunda versión, una versión secreta, una versión tan explosiva que permaneció oculta durante 32 años. Y cuando finalmente se descubrió, bueno, eso cambió la historia del cine mexicano para siempre. Enero de 1961. Cantinflas estaba en su estudio casero, rodeado de papeles, guiones rechazados, cigarrillos a medio fumar. Llevaba 3 semanas intentando escribir su próxima película. Su productor, Santiago Reachi, entró con 2 cafés. Mario, los estudios están presionando, necesitan el guión, necesitan saber de qué se va a tratar la próxima película. Cantinflas no levantó la vista. Yo sí sé de qué se va a tratar. Será del analfabetismo en México. Santiago casi escupe el café. ¿Qué? Lo que escuchaste. Una película sobre un hombre que no sabe leer ni escribir. Sobre cómo el sistema educativo mexicano ha fallado a millones. Sobre cómo el gobierno presume de grosero mientras el 60% del país es analfabeta. Santiago se sentó lentamente. Mario, eso es político, es muy peligroso. Los estudios no van a aprobar eso. El gobierno no va a permitirlo. Por eso lo vamos a hacer. ¿Estás loco? Te van a censurar o peor. Cantinflas finalmente levantó la vista. Sus ojos tenían esa mirada que Santiago conocía bien, la mirada que significaba que no había manera de hacerlo cambiar de opinión. Santiago, ¿sabes cuántas cartas recibo cada semana? No sé, pues cientos, miles. ¿Y sabes qué dicen la mayoría? Cantinflas, mi padre nunca aprendió a leer. Se avergüenza, se siente menos que humano. Mi madre tiene 50 años y no sabe escribir su nombre. Llora cuando tiene que firmar con una X. Se levantó, caminó hacia la ventana. Tenemos un país donde millones de personas viven en la sombra del analfabetismo, donde no pueden conseguir trabajo porque no saben leer, donde los estafan porque no pueden leer contratos, donde viven con vergüenza, con humillación, con el sentimiento de ser invisibles. Se volteó hacia Santiago. Y el gobierno hace como que no existen. Construyen monumentos, hacen desfiles, presumen el milagro mexicano, mientras millones de mexicanos no pueden leer un periódico. Entiendo tu pasión, Mario, pero esto puede destruir tu carrera. Mi carrera no vale nada si no la uso para algo que importa. Santiago suspiró. Conocía esa terquedad. Había trabajado con Cantinflas suficientes años para saber que cuando tomaba una decisión no había vuelta atrás. Está bien, hagámoslo, pero tienes que ser inteligente, tienes que ser Cantinflas. Comedia con mensaje, no sermón. Exacto. Vamos a hacerlo reír tanto que no se den cuenta de que estamos llorando por dentro. Pasaron 2 meses escribiendo el guión. La historia era simple, pero devastadora. Inocencio, un hombre adulto que nunca aprendió a leer, llega a la ciudad buscando trabajo. Enfrenta humillación tras humillación. Es engañado, robado, ridiculizado, todo porque no puede leer. Pero en lugar de ser deprimente, el guión era hilarante. Las situaciones absurdas del analfabetismo se convierten en comedia física brillante. Cantinflas haría lo que sabía hacer,
Hacer reír mientras partía corazones. Presentaron el guión a los estudios en marzo. La respuesta fue inmediata. No, no, preguntó Ranteago incrédulo. ¿Ni siquiera van a leerlo completo? El ejecutivo del estudio, un hombre llamado Ernesto Alonso, cerró el guión. No necesitaba leerlo completo. Ya sé de qué va. Y les voy a decir algo. Esto no se va a hacer. No en este estudio. No en ningún estudio de México. ¿Por qué? Exigió Cantinflas. Porque el gobierno nos llamó y nos dijeron muy claramente que cualquier película que difame el progreso educativo de México no recibirá permiso de filmación y sin permisos no hay película. Eso es censura, llámalo como quieras, pero es la realidad. Cantinflas respondió, ¿y si lo hacemos independientemente, sin estudio, con mi propio dinero? Alonso sonrió con condescendencia. Con tu propio dinero, Mario. Una película cuesta $500,000. ¿Tienes $500,000 guardados? Los conseguiré. Bien, pero te advierto, aunque lo hagas, ningún cine lo exhibirá. El gobierno controla las licencias de exhibición. Una palabra de ellos y tu película se queda en una lata oxidándose. Salieron del estudio, derrotados, pero no rendidos. En el coche de vuelta, Santiago le preguntó, ¿realmente tienes $500,000? No, pero voy a conseguirlos. Aunque tenga que vender mi casa, aunque tenga que hipotecar todo, esa película se va a hacer. Mario, piensa en Valentina, en tu hijo. Si pierdes todo... Si no hago esta película, ya lo perdí todo, porque habré perdido mi razón de ser. Llegaron a casa. Valentina los esperaba en la sala. Una mirada a su cara y supo que las noticias eran malas. Rechazaron el guión. El gobierno presionó a los estudios. No la quieren hacer. Valentina cerró los ojos. Mario, tal vez es una señal. Tal vez debíamos hacer algo más seguro. Otra comedia ligera, algo que no cause problemas. Vale, no puedo hacer eso. No, esta vez se arrodilló frente a ella, tomó sus manos. ¿Recuerdas a mi madre? ¿Recuerdas cómo lloraba cada vez que tenía que firmar documentos con una X? ¿Recuerdas la vergüenza en sus ojos? Valentina sintió con lágrimas formándose en sus ojos. Ella nunca aprendió a leer. Mi padre tampoco. Crecieron en Tepito, donde la escuela era un lujo que no podían pagar. Y vivieron toda su vida sintiéndose menos, sintiéndose invisibles, sintiéndose tontos cuando eran brillantes. Su voz se quebró. Hago esta película por ellos, por todos ellos, por los millones que viven con esa vergüenza silenciosa, por los que firman con X y mueren un poquito por dentro cada vez que tienen que firmar. Valentina lo abrazó. Entonces hazla. Vende lo que tengas que vender. Yo te apoyo siempre. A la mañana siguiente, Cantinflas hipotecó su casa. Vendió 2 de sus coches. Pidió préstamo a amigos y en 3 semanas había juntado $600,000. Más que suficiente para hacer la película, pero no suficiente para lo que vendría después. Porque mientras Cantinflas reunía dinero y empezaba a filmar en secreto, el gobierno mexicano estaba planeando algo que no solo destruiría la película, sino que intentaría destruir a Cantinflas mismo. Y el hombre detrás del plan era alguien que Cantinflas consideraba amigo, o al menos eso creía. Abril de 1961. En un estudio pequeño en las afueras de la Ciudad de México, Cantinflas comenzó a filmar El analfabeto en secreto. No fue fácil. Tenía que filmar de noche para evitar inspectores del gobierno. Tenía que pagar el equipo en efectivo para que no hubieran registros. Tenía que rodar escenas de ciudades escondidas, pretendiendo que era documental. Era como hacer una película de resistencia, como ser un guerrillero del cine. El director Miguel M. Delgado estaba nervioso. Mario,
Si nos cachan, nos cierran todo. Pueden arrestarnos por filmar sin permiso. Que lo intenten. Mientras tanto seguiremos filmando. La película tomaba forma y era brillante. La escena de la oficina de empleados donde Inocencio no puede llenar la solicitud. La humillación mezclada con humor físico. El público iba a reír y luego iba a sentirse culpable por reír. La escena del restaurante, no pueden leer el menú. Pide lo que todos piden y le traen un platillo más caro y devastador. La escena del banco donde firma un préstamo sin poder leer las letras pequeñas y termina debiendo 10 veces más de lo que pensaba. Una película humana, cómica y a la vez trágica.